Hola, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases de teoría de la educación 1 y en la presente semana vamos a entrar a un tema que, tal como los anteriores, te van a servir mucho para poder entender las teorías de la educación que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido para poder indicarle a los diferentes pueblos del mundo eh, presentarles una propuesta de cómo se debería hacer educación. En las semanas que han pasado hemos tratado temas muy interesantes que también te están dando la posibilidad de tener una base, un cimiento para poder entender luego las diferentes teorías que vamos a estudiar. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a ingresar a ver el material que se te ha preparado para la siguiente semana y que te va a servir mucho para poder tener una base de conocimientos, de datos, de información, conocimientos que nos ayudarán en todo esta aventura de estudiar esta área tan importante en su formación profesional. Bien, el, el tema de la presente semana es la hominización, humanización. El logro para la presente semana es que tú puedas comprender qué diferencias hay entre estos dos conceptos que se han acuñado en el saber de la humanidad. Bien, vamos a comenzar. Vamos en primer lugar, tratar de entender qué cosa es hominización. La hominización, tal como tú puedes apreciar acá, es un proceso natural que ha tenido que atravesar el ser humano desde los primates, no cualquier tipo de primate, lo vamos a ver más adelante, hasta lo que es el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre sabio. Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un conjunto de etapas que se han ido dando a lo largo del tiempo y que ha permitido que nosotros, los humanos, seamos lo que somos actualmente, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades. Para poder entender el proceso de hominización, tenemos que hacer referencia a los homínidos. ¿Quiénes son los homínidos? Los homínidos se le llaman a aquellas especies de simios que fueron apareciendo a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad en diferentes lugares del mundo y que son los antecesores más alejados de lo que somos ahorita los seres humanos. Para eso debes recordar, porque esto tú ya lo has estudiado en Ciencias Sociales 1, los mamíferos surgen hace 200 millones de años. Desde hace 65 millones de años se va a dar un proceso de diferenciación, surgiendo tres tipos de mamíferos primitivos, entre ellos los monotremas, los marsupiales y los placentarios, que viene de placenta. De ese ser, de los placentarios, surgen lo que se llaman los primates, y de los primates aparecen o surgen dos grupos. Unos son los llamados prosimios, que vienen a ser los monos lemures, y otro grupo de primates superiores o antropoides. Dentro de los primates superiores surgen los homínidos, o sea, especies muy semejantes a nosotros los seres humanos. En este grupo los homínidos se agrupan los antropomorfos, es decir, los que tienen formas de seres humanos, y los póngidos. ¿Qué más podemos hablar sobre esto?
que en el proceso de hominización hay 4 etapas, de acuerdo a los arqueólogos, de acuerdo a los estudiosos. Uno de ellos son la etapa prehumana, donde se encuentran los Australopithecus o Australopithecus. Luego de eso tenemos la otra etapa, la protohumana. Aquí encontramos a un tipo de simio antropoide denominado el Homo habilis. Y también tenemos otra etapa humana antigua, que se da con el llamado Homo erectus. Homo erectus. Y por último tenemos la cuarta etapa, la humana moderna, donde se va a producir la aparición del Homo sapiens. Dentro de ellos el hombre neandertal y el hombre de Cro-Magnon. A continuación vamos a ver algo de cada una de estas etapas, sobre todo en las especies que hemos mencionado. Esta infografía te puede servir más adelante para poder construir el mapa conceptual que deberás presentarme como tarea para la presente semana. Aquí hay datos muy interesantes que si te pones a analizar vas a ver que es de mucha relevancia lo que aquí se te presenta. Muy bien, vamos a continuar entonces. En primer lugar habíamos dicho que teníamos al Australopithecus y hay dos clases, dos especies de Australopithecus, el africanus y el robustus. El Australopithecus africanus, tal como tenemos acá, apareció hace 3 millones de años. Su estatura era de 1,20 m aproximadamente y tenía un peso que iba de 20 a 35 kilos. Era bípedo. Bípedo, ¿qué significa? Que andaba sobre sus dos extremidades, andaba sobre sus piernas. Tenía una capacidad craneal de 400 centímetros cúbicos. O sea, dentro de la capacidad craneal está el cerebro. O sea, el cerebro de este hombre fue de 400 centímetros cúbicos, pequeño. Su dieta era omnívora, ¿no? Luego tenemos otro dato interesante de que solo el 15% de ellos llegaban a vivir 30 años. ¿Y eso por qué? Porque entre ellos habían enfrentamientos por el alimento, de repente algunos pleitos que surgen siempre. Y lo que sí se puede apreciar, había un excelente comportamiento cooperativo. Entonces ese es el Australopithecus africanus. Luego tenemos el Australopithecus robustus. Este aparece, según los arqueólogos, entre hace 2.300.000 años a 1.300.000 años. Era corpulento, con arcos supraorbitales en su rostro pronunciados. Su capacidad craneana aumentó, ahora es de 500 centímetros cúbicos. También es bípedo, se anda sobre sus dos extremidades. Donde vivió en Sudáfrica en lugares boscosos, o sea, en el bosque. Y su dieta consistió en semillas y raíces duras. Ahí aún no habían alimentos que ellos estaban en proceso de ir conociendo. Y tenemos luego del Australopithecus, hemos hecho referencia que también surge el Homo habilis. Su capacidad craneana de este hombre ha aumentado, ya no es de 500 ni de 300 centímetros cúbicos, sino es de 800 centímetros cúbicos aproximadamente. Su cráneo, como puedes ver, es más grande que lo de los anteriores, donde vivió en África. Su estatura promedio fue de 1,50 m y tenía formas humanas, era antropófago también. Es decir, no solo comía vegetales, sino también ya carne. Luego de eso tenemos al Homo erectus. Se dice así porque ya esta especie anda
bien erguida, bien de pie. Y su antigüedad es de hace más o menos 1,5 millones de años atrás y se extinguió hace 100.000 años para dar paso a otra especie. Su capacidad craneana, de acuerdo a los estudios que se han hecho, iba entre 750 a 1.250 centímetros cúbicos. Como puedes ver, su cerebro está en expansión, crecimiento, y eso está ligado al proceso de hominización. Su postura erguida totalmente, lo cual aumenta su radio de visión que tiene, o sea, el panorama puede apreciar más lejos. Deja libre las manos para poder recolectar y también para construir y empezar a usar determinados tipos de herramientas. Bien, como podemos ver, también ellos han sido los descubridores del fuego. Luego de eso, tenemos que decir que comía también carne y habitó entre el continente africano y el continente asiático. Este continente, sobre todo el africano, reunía las condiciones para que surgieran las primeras especies, nuestros primeros antepasados. Entonces, este ser humano que estamos estudiando habitó en esas zonas. Luego de eso tenemos un primer grupo de Homo sapiens. Homo sapiens es hombre sabio y son los Homo sapiens neandertalenses. Tal como puedes apreciar, hubieron dos subespecies del Homo sapiens, el Homo sapiens que hemos mencionado y el Homo sapiens sapiens, o hombre cromañón. ¿Qué características tenía esta especie antigua de los seres humanos? Que surgen hace 100.000 años aproximadamente y se extinguen hace 35.000 años. ¿Dónde se han encontrado estos restos? En el Valle Neandertal de Alemania, de ahí el nombre. Y se han encontrado restos de ellos por Europa, el Cercano Oriente y Asia Central. ¿Qué peculiaridades también tenían? Que vivían en cavernas, eran cazadores y empezaron a trabajar la piedra. Su capacidad craneana ya ha aumentado más, es de 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos. El rostro también se está acomodando, está evolucionando, tiene una frente pequeña y un maxilar sobresaliente. Y su mano también está evolucionando, tiene la palma de la mano larga, lo cual lo ayuda en el trabajo. Luego de eso tenemos, por último, al Homo sapiens sapiens, u hombre de Cromañón. Este de aquí ya es prácticamente el antecesor más cercano a nuestra especie. Y sus restos fueron encontrados en la caverna de Cromañón en Francia. Aparecieron hace 35.000 años. Hay poco desarrollo muscular comparado con la anterior especie que hemos mencionado. Su capacidad craneana ha aumentado a 1.600 centímetros cúbicos. Es creativo, hacía refugios de madera, se volvieron sedentarios, es decir, ellos comenzaron a practicar lo que es la agricultura y más adelante la ganadería. Ya hicieron variedad de instrumentos para su vida diaria, de piedra, de hueso, de marfil. Y hay una diversificación de la especie. Su inteligencia es superior en relación a las otras especies que hemos estudiado. Y eso es por el aumento de su capacidad craneana, es decir, el cerebro ha crecido y ha alcanzado este volumen, estas dimensiones. Entonces, se puede decir que la hominización es todo ese conjunto de etapas donde fueron surgiendo cada una de estas especies que hemos recordado y en donde cada una de ellas hizo una contribución al desarrollo natural de la especie.
ese desarrollo ha seguido y sigue evolucionando en nosotros los seres humanos. Los seres humanos continuamos con ese proceso de volvernos una especie cada vez mejor. Claro que ahora tenemos mayor conciencia, tenemos mayor capacidad de entender las cosas. Hemos sido creadores de infinidad de instrumentos que nos sirven para el estilo de vida que llevamos. Claro, ese estilo de vida no es uniforme en todo el mundo. Hay diferentes maneras de comportarse en las diferentes latitudes del planeta. Entonces, el proceso de hominización es ese estudio de la evolución natural de los seres humanos cuyos antecesores son todos los que hemos mencionado. Y esa hominización, ese proceso de adaptación al medio en que vivimos, sigue desarrollándose, no es que se haya detenido. Ahorita mismo hemos pasado a otra forma de vida con todo esto que viene sucediendo por el COVID-19. Más adelante, cuando de repente se haya conseguido la vacuna, vamos a ver también que tendremos otras formas de poder desarrollar. Pero eso también, un detalle adicional del hombre, el sapiens sapiens, es que también hicieron pintura y habitaron de alguna otra manera estos continentes. También, como les había hecho referencia, la capacidad craneana del hombre, de la especie humana, es decir, lo que podía albergar su cráneo, ha ido en un proceso de evolución, por eso es que el volumen del cerebro ha aumentado hasta lo que es ahora 1500 o 1600 centímetros cúbicos que se alojan en el cráneo que tenemos cada uno de ellos y que de alguna otra manera nos dan esa diferencia con los primates que se quedaron en las especies que conocemos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema muy interesante y es el que se refiere a lo que es la humanización. Y la humanización es otro proceso que ha corrido paralelo a lo que ha sido la hominización que ya hemos estudiado. Y en pocas palabras, ¿qué podríamos decir que es humanización? Es un proceso por el cual surge y se desarrolla la cultura. O sea, también es un proceso, se ha ido dando en etapas paralelas a lo que hemos estado estudiando. Y la característica principal es que a través de este proceso se va constituyendo lo que es la cultura universal, es decir, ese conjunto de creaciones que los seres humanos hemos ido generando para vivir en el estado de cosas en que vivimos actualmente, y que empezó desde el mismo momento en que los seres humanos hicieron su aparición sobre la Tierra, a través de ese proceso llamado de hominización. ¿Qué cosa podemos decir también? Que la humanización se va a dar en tres niveles: en el nivel tecnoeconómico, en el nivel sociopolítico y en el nivel socio-axio-ideológico. Esto de aquí forma parte de un material que he consultado para la realización de estas diapositivas. A ver, vayamos viendo qué cosa es cada nivel. El nivel tecnoeconómico se refiere al modo en que un grupo social se relaciona con el medio físico. Es decir, conforme los seres humanos hemos ido evolucionando en el llamado proceso de hominización, también hemos tenido que ver dónde vamos a vivir, cómo vamos a alimentarnos, cómo vamos a producir en la actualidad los bienes y servicios que necesitamos. Y eso se hace a través de qué? Del aspecto de la técnica. Cada una de estas, por ejemplo, bancas, estas formas de vestirnos, esta forma de repente de tener nuestras mascotas, de ordenar nuestros parques, de realizar actividades económicas,
como la minería, la agricultura, la pesca o la industria o la generación de bienes y servicios, forman parte de lo que es lo tecnoeconómico y han corrido en paralelo al proceso de hominización. Por eso van a ver ustedes que algunas de las especies que hemos estudiado se alimentaban de vegetales, pero de ahí otros ya combinaron su dieta. Ya no solamente eran vegetales, sino también le acondicionaron a su dieta lo que son las carnes. Y otros inclusive en ocasiones lindaban con el canibalismo, pero era su forma tecnoeconómica dentro de lo que es este nivel de poder relacionarse con el medio físico en el cual vivía. Luego de eso tenemos el nivel sociopolítico dentro de lo que es el proceso de humanización. Este es un nivel que corresponde al modo en que los individuos de un grupo social se relacionan entre sí y con otros grupos sociales. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto que han habido etapas en la vida de los seres humanos. El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Y dentro de estas formas que vemos, que corresponden al nivel sociopolítico, tiene sus propias peculiaridades. Hay una, hay una relación que se da al interior de cada grupo y también con otros grupos sociales. Hay unas relaciones que fueron en un primer momento de explotación, primero de colaboración en el tiempo de la comunidad primitiva, en la esclavitud, de explotación, en el feudalismo de igual, en el capitalismo ni qué decir, y en el socialismo también de alguna u otra manera hay esas relaciones de explotación entre los que más tienen y los que menos tienen. Y, y a eso se refiere este nivel sociopolítico de lo que es la cultura, que es el resultante de todo este proceso de humanización. Y también otro aspecto relevante entre lo que es cultura, los niveles de cultura, es el socio-axio ideológico, es decir, las relaciones que se dan en base a lo que son las creencias, los valores, las normas que orientan la vida en una sociedad y desde donde surgen las diferentes formas de pensamiento, formas religiosas, ¿no? Dentro de ellos el cristianismo, lo, lo, la, lo islámico, lo judío, lo, lo budista, lo de otros pueblos del mundo. Entonces, eso que nosotros vemos que son las creencias, los valores y normas que orientan la vida en una sociedad, está dentro de lo que es lo axio ideológico, es decir, lo que da el conocimiento como también las ideas y que de alguna u otra manera repercuten en lo social. Entonces, cuando los seres humanos, nosotros, eh, hemos llegado a esta etapa, es porque hemos ido configurando cada uno de los niveles que hemos mencionado y que es necesario que tú los sistematices en un trabajo académico para la presente semana que va a consistir en que tú elabores mapas conceptuales tanto para lo que es la hominización y la humanización. Entonces, espero de que hayas entendido esta clase y que puedas realizar el trabajo que se te está solicitando. Muchas gracias por tu atención. Será hasta